Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Quería que olvidara el dolor y fuera feliz con alguien que realmente la amara. Por supuesto, papá, soy hija de mamá. Si ella era hermosa, yo también tengo que serlo. De acuerdo, iré a atender a los invitados. Tu abuela y tu tía están aquí hoy, así que no olvides saludarlas. Prenaria asintió mientras su padre se marchaba. Al mismo tiempo, los maquilladores y peluqueros también salieron, dejando a las dos novias solas en la habitación. Prenari estaba a punto de salir a saludar a su abuela, como le había sugerido su padre. Aunque no era muy cercana a ella, la mujer había roto lazos con su madre por casarse con Wasim. Su abuela aún la quería mucho. Ken, me voy, le informó a su novia antes de irse. Kenjira, que había estado revisando su peinado y maquillaje, se detuvo de inmediato y le tomó del brazo. Espera, que voy a ver a mi abuela. Estamos a punto de casarnos, señora Rin. Aunque yo también soy mujer, quiero ser tu esposo. Kenjira sonrió. Estaba tan emocionada que tenía las manos heladas. Había mirado sus trajes de boda a juego todas las noches, imaginando lo despampanante que estaría Prenari con el suyo. Pero parecía que Prenari no compartía la misma emoción. En lugar de una sonrisa, solo obtuvo una mueca. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Olvidaste agitar el frasco antes de tomarte la medicina? ¿Sigues haciendo bromas así? Se te nota la edad, bromeó Kenjira, pero al ver que Prenari entrecerraba los ojos, preparándose para regañarla, cambió de tema de inmediato. ¿Puedo besarte la mejilla antes de que nos casemos oficialmente? La mujer más alta se acercó, rodeó la cintura de su novia con un brazo y se inclinó. Prenari apartó la mirada con un murmullo de fastidio, pero no se resistió. No tientes a la suerte, pero nos casamos. Mi esposa es tan hermosa. ¿Cómo no voy a tentar a la suerte? No puedo resistirme. Prenari puso los ojos en blanco. Hermosa esto, hermosa aquello. ¿Acaso Kemjira creía que era tan fácil de adular? Eres tan pesada, ¿por qué te gusto? Hay tantas otras mujeres por ahí. Se apartó del brazo de la joven, cruzándose de brazos con el ceño fruncido. ¿Acaso Kemjira creía que solo porque se casaban podía hacer lo que quisiera? ¿Por qué no puedes gustarme? No solo me gustas, te amo. No es que no puedas, pero nos separa una generación entera. ¿Qué quieres de mí? ¿Mi dinero? Kemjira no respondió. En cambio, sonrió con picardía y se acercó, susurrándole con voz ronca cerca del oído. Esta noche te diré por qué me gustas. Prenari tragó saliva con dificultad. Se apartó rápidamente, parpadeando al sentir un calor inusual en su cuerpo. Para disminuir su reacción, se ajustó el velo de novia y salió del camerino, refunfuñando por dentro. Exasperante, que Mjira era la mujer más exasperante del mundo. Le hacía sentir picazón, como si tuviera piojos arrastrándose por el cuero cabelludo, como si pequeños bichos invisibles irritaran la piel. Eso era exactamente lo que Kemjira le provocaba. La boda transcurrió sin contratiempos, intercambiaron anillos, hicieron sus votos, lanzaron el ramo y recibieron las bendiciones de los ancianos. El siguiente paso era que ambas novias compartieran sus mensajes sinceros antes de la cena de celebración. Para entonces, Pranari apenas estaba presente mentalmente. La persona a la que había invitado aún no había aparecido, a pesar de haber prometido ir. Había estado observando a la multitud, buscándola, y cuando no la vio, sintió una extraña sensación de alivio, aunque había sido ella quien la había invitado, porque aún anhelaba ver su rostro. Las dos novias estaban de pie,
una frente a la otra sobre el césped artificial, mientras los invitados las observaban, pero Prenales seguía buscando a una persona en particular, lo que llevó a Kemhira a devolverla a la realidad. Señorita Rin, míreme. La mujer miró a Kemhira brevemente, pero entonces la persona que había estado esperando finalmente llegó. Una mujer de 28 años a quien conocía mejor que a nadie.